La vida de Meche Carreño, la novia de Juan Gabriel, fue un torbellino de luces y sombras. En la cúspide de su carrera, brillaba como una estrella en el firmamento de los años 70. Pero, ¿qué sucede cuando esa luz se apaga? En una noche fatídica, un accidente trágico la arrebata de este mundo, dejando un vacío inmenso. La pregunta que atormenta a quienes la conocieron es, ¿realmente conocían a la mujer detrás del mito? Meche no solo era una figura pública, era un símbolo de deseo y pasión, pero en su interior, luchaba con demonios que pocos podían imaginar. La fama trajo consigo un precio. La presión de ser perfecta, de ser la musa de un ícono, la consumía lentamente. ¿Hasta dónde puede llegar una persona para mantener su imagen? En su último día, Meche se encontraba en un cruce de caminos. La noche estaba llena de promesas, pero también de decisiones que cambiarían su vida para siempre. Mientras se preparaba para un evento, su mente divagaba. Recordaba las palabras de Juan Gabriel, su amor platónico, quien siempre decía, la vida es un escenario, y tú eres la estrella. Pero ¿qué pasa cuando el telón cae? La tragedia no solo se llevó su vida, sino que también dejó un legado de preguntas sin respuesta. ¿Era realmente feliz? ¿O su vida era una actuación? La dualidad de su existencia se convierte en un espejo de la lucha interna que todos enfrentamos. La búsqueda de la autenticidad en un mundo que exige máscaras. La noche del accidente, el destino jugó una carta cruel. Un giro inesperado, un momento de distracción, y todo se desmoronó. La noticia de su muerte sacudió a la nación, pero, más allá del dolor, surgieron rumores. ¿Fue un accidente o algo más oscuro? La línea entre la verdad y la ficción se desdibuja. Mientras los medios se apresuraban a cubrir la historia, la familia de Meche enfrentaba su propio dilema moral. ¿Debían proteger su imagen o revelar la verdad? La presión era abrumadora. La lucha entre el amor y la lealtad se intensificaba. ¿Qué legado querían dejar? La vida de Meche Carreño se convirtió en un enigma. Su historia, un recordatorio de que detrás de cada sonrisa puede haber un océano de sufrimiento. La búsqueda de la verdad se convierte en un viaje emocional que nos lleva a cuestionar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo auténticamente o simplemente interpretando un papel? La tragedia de Meche no solo es su muerte, sino la revelación de una vida llena de contradicciones. La lucha entre el deseo de ser amada y el miedo a ser conocida. En su búsqueda de la felicidad, perdió su esencia. La historia de Meche es un eco de nuestras propias batallas internas. Al final, la pregunta persiste, ¿qué significa realmente vivir? ¿Es suficiente con brillar en el escenario o debemos también enfrentar la oscuridad que llevamos dentro? La vida de Meche Carreño nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones y el precio que pagamos por nuestros sueños. La tragedia de su muerte no es solo un final, sino un llamado a la introspección. ¿Estamos dispuestos a enfrentar la verdad? Aunque duela, la historia de Meche es un recordatorio de que a veces la luz más brillante puede ocultar las sombras más profundas. ¿Qué descubriremos al desentrañar su legado? Desde sus humildes comienzos en Minatitlán, Veracruz, Meche Carreño se enfrentó a un mundo que la miraba con desdén. Era una joven con sueños grandes, pero la realidad la empujaba hacia el conformismo. En su corazón, una pregunta la atormentaba. ¿Debería sacrificar su esencia por la aceptación? Las calles de su infancia estaban llenas de risas, pero también de juicios. Cada mirada que recibía era un recordatorio de las expectativas que la sociedad imponía. La libertad que anhelaba parecía un lujo inalcanzable. Sin embargo, en su interior, una chispa ardía. Era la pasión por el arte, por la actuación. Pero, ¿a qué costo? Cuando finalmente llegó a la Ciudad de México, el brillo de las luces la deslumbró. Las oportunidades eran infinitas, pero también lo eran los peligros. En cada audición, sentía el peso de su historia, la presión de ser la mujer que todos esperaban, y al mismo tiempo, la necesidad de ser ella misma. ¿Podría ser ambas cosas? En el set de filmación, la magia del cine la envolvía. Las cámaras capturaban su belleza, pero también su vulnerabilidad. Cada escena era un reflejo de su lucha interna. En un momento, se encontraba interpretando a una mujer fuerte, desafiando las normas. En el siguiente, era una víctima de su propia inseguridad. La dualidad la consumía. Meche se convirtió en un ícono, pero la fama trajo consigo un precio. Las críticas eran implacables. La gente la amaba, pero también la odiaba. La sensualidad que la hacía destacar era vista como una amenaza. ¿Era su libertad una carga? La pregunta la perseguía incluso en sus momentos de mayor éxito. Las noches eran las más difíciles. En la soledad de su habitación se enfrentaba a sus demonios. La imagen que proyectaba al mundo era brillante, pero dentro de ella había un caos. La lucha entre ser un símbolo de libertad y ser vista como un objeto la desgastaba. ¿Era posible ser ambas cosas sin perderse en el proceso?
Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, se encontró con un grupo de jóvenes. Ellos la miraban con admiración, pero también con una mezcla de confusión. ¿Qué significaba ser libre en un mundo que aún dictaba las reglas? Meche sintió una conexión profunda con ellos. Eran el futuro, pero también reflejaban sus propias inseguridades. La presión de ser un modelo a seguir la abrumaba. ¿Cómo podía inspirar a otros cuando ella misma se sentía perdida? La lucha por la autenticidad se intensificaba. En su mente, la pregunta resonaba: ¿debería seguir el camino que la sociedad había trazado para ella o arriesgarlo todo por ser fiel a sí misma? Cada película que rodaba era un paso más hacia la libertad, pero también un recordatorio de lo que podía perder. La fama era efímera, pero su esencia era eterna. En cada papel buscaba respuestas. En cada personaje, una parte de ella misma. La búsqueda de su identidad se convirtió en su mayor desafío. Las luces del set iluminaban su rostro, pero también proyectaban sombras en su alma. La lucha entre lo que el mundo esperaba de ella y lo que realmente era se intensificaba. ¿Podría encontrar un equilibrio? ¿Podría ser la mujer fuerte que todos admiraban sin sacrificar su vulnerabilidad? A medida que avanzaba en su carrera, Meche comenzó a entender que la verdadera libertad no era la ausencia de críticas, sino la aceptación de su propia complejidad. La sensualidad no era su enemigo, sino una parte integral de su ser. Aprendió a abrazar su dualidad, a ser tanto la actriz como la mujer que soñaba ser. En su viaje, descubrió que la lucha interna era universal. Cada persona enfrenta sus propios demonios, sus propias preguntas. La búsqueda de la autenticidad es un camino solitario, pero también uno de conexión. Al final, Meche Carreño no solo se convirtió en un ícono del cine mexicano, sino en un símbolo de la lucha por la libertad personal. La historia de Meche es un recordatorio de que la verdadera belleza radica en la autenticidad. En un mundo que a menudo nos empuja a encajar, ella eligió ser ella misma, y en esa elección encontró su verdadero poder. La pregunta que la había atormentado durante tanto tiempo finalmente encontró respuesta. Ser fiel a uno mismo es el acto más valiente de todos. El matrimonio con José Lorenzo Sacani parecía ser el trampolín hacia la fama. Al principio, todo era un sueño. Las luces, las cámaras, el reconocimiento. Ella, una joven llena de ambiciones, pensaba que había encontrado su camino. Pero pronto, la realidad se tornó oscura. La fama, en lugar de ser un regalo, se convirtió en una carga. Cada día, el brillo de su vida se desvanecía. José, con su carisma y su talento, la eclipsaba. Ella se sentía invisible, atrapada en su sombra. La pregunta la atormentaba: ¿quién era ella sin él? La respuesta se volvía más dolorosa con cada día que pasaba. La presión de ser la esposa de un hombre famoso la consumía. La gente la miraba, pero solo como un accesorio en la vida de su esposo. Las noches se llenaban de discusiones. José, obsesionado con su carrera, no veía el sufrimiento de su esposa. Ella intentaba hablar, expresar su angustia, pero él siempre encontraba una manera de desviar la conversación. Tienes que entender, esto es por nosotros, decía. Pero, ¿realmente era por ellos, o este era solo por él, por su ego, por su ambición desmedida? La soledad se convirtió en su compañera. En las fiestas, rodeada de gente, se sentía más sola que nunca. Las risas y los aplausos resonaban a su alrededor, pero su corazón estaba en un silencio profundo. La pregunta seguía ahí, como un eco en su mente: ¿valía la pena sacrificar su identidad por un sueño que no era el suyo? Un día, mientras revisaba las redes sociales, vio una foto de José con otra mujer. La sonrisa de él era radiante, y ella, una desconocida, parecía estar disfrutando de su compañía. El dolor la atravesó como un rayo. La traición no era solo de él, sino también de ella misma. Se había traicionado al permitir que su vida girara en torno a alguien más. La imagen la llevó a un punto de inflexión. Decidió que ya no podía seguir así. La vida que había construido a su alrededor se desmoronaba. La fama no era suficiente para llenar el vacío que sentía. Se miró al espejo y vio a una extraña. La mujer que una vez soñó con ser estaba perdida. La lucha interna se intensificó. Debía dejarlo todo, debía enfrentarse a su miedo más profundo, la posibilidad de fracasar. Esa noche, mientras José dormía, ella se sentó en la oscuridad. Las sombras danzaban en las paredes, reflejando su confusión. La decisión la consumía. Podía seguir siendo la esposa perfecta, la que siempre sonreía en las fotos, o podía arriesgarlo todo por su propia felicidad. La idea de dejarlo la aterraba, pero la idea de seguir en esa prisión emocional era aún más aterradora. La vida de una celebridad no era lo que había imaginado. Las luces que antes la deslumbraban ahora la cegaban. La fama era un monstruo que devoraba su esencia. La pregunta seguía resonando: ¿quién era ella realmente?
La respuesta se volvía más clara, pero también más dolorosa. Ella quería ser más que una sombra. Quería ser la protagonista de su propia historia. Al amanecer, la decisión estaba tomada. No podía seguir sacrificando su felicidad por el éxito de otro. Se levantó con una determinación renovada. Sabía que el camino no sería fácil. La fama de José era poderosa, y su amor por él era real. Pero el amor propio debía prevalecer. La vida es demasiado corta para vivirla a través de los ojos de otra persona. Mientras se preparaba para enfrentar a José, su corazón latía con fuerza. La adrenalina corría por sus venas. Sabía que esta conversación cambiaría todo. La incertidumbre la envolvía, pero también una chispa de esperanza. Era el momento de reclamar su voz, de dejar de ser un eco y convertirse en un grito. La puerta se abrió, y allí estaba él, aún dormido en su mundo de fama. Ella respiró hondo, lista para enfrentar la verdad. La lucha interna había terminado. Era hora de ser valiente. La vida que había soñado estaba al alcance de su mano, pero primero debía despojarse de las cadenas que la mantenían atada. La libertad la esperaba, y estaba lista para abrazarla. Meche se encontraba en la cima del mundo. Las luces brillantes de la fama la rodeaban, y el aplauso del público resonaba en sus oídos. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una sombra se cernía sobre su felicidad. Cada éxito traía consigo un precio. La presión era abrumadora. Las redes sociales la vigilaban. Cada movimiento era analizado, cada error amplificado. ¿Valía la pena? Mientras se preparaba para su próximo gran evento, su mente divagaba. Recordaba momentos de su infancia, cuando la risa era genuina y las preocupaciones eran simples. La vida era un juego, no una competencia. Pero ahora, el juego había cambiado. La fama había transformado su esencia. Se sentía atrapada en una jaula dorada. En el backstage, el ruido del evento se desvanecía. Se sentó en un rincón, sola. Las luces parpadeaban, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en su familia, en sus amigos que se habían alejado. La soledad la abrazaba con fuerza. ¿Cuántas veces había sacrificado momentos importantes por una oportunidad más? ¿Cuántas veces había ignorado su bienestar emocional por el brillo efímero del éxito? La pregunta la atormentaba. ¿Quién era realmente Meche? ¿La artista, la celebridad o la mujer que anhelaba ser vista y comprendida? La dualidad de su existencia la desgastaba. En el escenario, era una diosa, en la intimidad, una sombra de sí misma. La lucha interna se intensificaba. La fama prometía felicidad, pero entregaba soledad. Mientras el evento se acercaba, la ansiedad crecía. Su corazón latía con fuerza. Miró su reflejo en el espejo. La sonrisa que mostraba al mundo era una máscara. Detrás de ella había miedo, inseguridad y un profundo deseo de conexión. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre su carrera y su bienestar emocional? ¿Podía seguir brillando sin perderse en el proceso? El eco de las risas y los aplausos la llamaba, pero en su interior una voz susurraba. ¿A qué costo? La presión de ser perfecta la consumía. Cada paso hacia el escenario era un recordatorio de lo que había dejado atrás. La vida que había construido estaba llena de logros, pero vacía de amor y autenticidad. En ese momento una decisión se formó en su mente. ¿Debería continuar persiguiendo la fama o era hora de dar un paso atrás? La idea de renunciar a todo la aterraba, pero la idea de seguir adelante sin su esencia la llenaba de angustia. La lucha entre el deber y el deseo la mantenía despierta por las noches. El evento comenzó. Las luces brillaban intensamente, y el público la aclamaba. Pero mientras caminaba hacia el escenario, su mente estaba en conflicto. La ovación era ensordecedora, pero su corazón estaba en silencio. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Era este el sueño que había perseguido? Mientras se acercaba al micrófono, una oleada de emociones la invadió. La adrenalina la impulsaba, pero la tristeza la envolvía. En ese instante, se dio cuenta de que no podía seguir ignorando su verdad. La fama no podía llenar el vacío que sentía. La búsqueda de aprobación externa la había alejado de sí misma. Las luces del escenario la iluminaban, pero en su interior, la oscuridad crecía. La decisión estaba al alcance de su mano. Podía seguir adelante, seguir siendo la estrella que todos amaban, o podía dar un paso atrás y buscar la paz que tanto anhelaba. La lucha era real, y el tiempo se agotaba. El público la miraba con expectación, pero ella solo veía sombras. La voz en su interior se hacía más fuerte. ¿Qué es lo que realmente quieres, Meche? La pregunta resonaba en su mente. La respuesta era clara, pero el miedo a lo desconocido la paralizaba. ¿Podría arriesgarlo todo por su bienestar emocional? Mientras levantaba el micrófono, una lágrima rodó por su mejilla. Era un momento de revelación. La fama era un espejismo, y la verdadera felicidad residía en ser auténtica. La decisión estaba tomada. No podía seguir viviendo en la sombra de su propia vida.
Era hora de enfrentar sus demonios y buscar la luz que había perdido. La habitación estaba en penumbras. Solo una tenue luz se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras alargadas en las paredes. María se sentó en el borde de la cama, con las manos temblorosas. El eco de la risa de su hijo Juan resonaba en su mente. Un recuerdo que se había vuelto un arma de doble filo. Cada risa, cada juego compartido, ahora era un recordatorio punzante de su ausencia. La muerte de Juan había sido repentina. Un accidente, un instante fatídico que cambió su vida para siempre. María se sentía atrapada en un laberinto de culpa y dolor. ¿Podría haber hecho algo diferente? Esa pregunta la atormentaba. La culpa se había convertido en su compañera constante, un peso que no podía soportar. Mientras miraba el cuarto desordenado, se dio cuenta de que cada objeto era un testigo de su sufrimiento. El osito de peluche que Juan había dejado atrás, la bicicleta que nunca volvería a montar. Todo le recordaba lo que había perdido. Pero había algo más profundo, algo que había estado enterrado en su interior durante años. La muerte de su hijo había desenterrado viejos traumas, heridas que creía cerradas. María cerró los ojos y respiró hondo. Recordó su infancia, marcada por la tristeza y la soledad. Su madre, una figura distante, siempre ocupada con sus propios demonios. Nunca hubo un abrazo reconfortante, nunca una palabra de aliento. Creció sintiendo que no era suficiente, que su existencia era una carga. Ahora, con la pérdida de Juan, esos sentimientos resurgían con fuerza. La pregunta la asediaba: ¿por qué había permitido que el dolor la definiera? ¿Por qué había dejado que su pasado la consumiera? La vida de Juan había sido breve, pero llena de luz. Él había visto el mundo con ojos curiosos, había amado sin reservas. María se dio cuenta de que había estado viviendo en la sombra de su propio sufrimiento, incapaz de permitir que la alegría entrara en su vida. El reloj en la pared marcaba el tiempo, pero para ella, cada segundo era una eternidad. La angustia la envolvía, y la desesperación se apoderaba de su mente. ¿Cómo podía seguir adelante? ¿Cómo podía encontrar la fuerza para enfrentar su dolor? La respuesta parecía esquiva, como un susurro en el viento. María se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia el jardín, donde Juan solía jugar. Las flores estaban marchitas como su corazón. Se preguntó si alguna vez podría volver a sentir alegría. La vida parecía un laberinto sin salida, y cada paso que daba la llevaba más lejos de la paz que anhelaba. En ese momento, una idea surgió en su mente. Tal vez, en lugar de huir de su dolor, debía enfrentarlo. Tal vez, debía permitir que el sufrimiento la transformara. La muerte de Juan no podía ser en vano. Su vida merecía ser recordada, y su amor debía ser un faro en la oscuridad. María sintió una chispa de determinación. Decidió que no dejaría que el dolor la definiera. Quería honrar la memoria de su hijo, no solo llorando su pérdida, sino también celebrando su vida. La lucha interna era feroz, pero sabía que debía encontrar un camino hacia la sanación. Con cada respiración, se sentía más fuerte. La culpa seguía ahí, pero comenzaba a desvanecerse. La pregunta que la había atormentado se transformó en un desafío. ¿Cómo podía convertir su dolor en algo significativo? La respuesta no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. María se sentó nuevamente en la cama, esta vez con una nueva perspectiva. El dolor no desaparecería de inmediato, pero podía aprender a vivir con él. Podía encontrar formas de recordar a Juan que no la hundieran en la tristeza, sino que la elevaran. La vida era un regalo, y aunque había perdido a su hijo, aún tenía la oportunidad de vivir. La luz del sol comenzó a filtrarse a través de las cortinas, iluminando la habitación. Era un nuevo día, y con él, una nueva esperanza. María sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. La muerte de Juan había sido un catalizador, y ahora, su viaje hacia la sanación comenzaba. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Meche Carreño, una leyenda del cine, observaba desde su ventana. Su rostro, marcado por el tiempo, reflejaba una mezcla de nostalgia y tristeza. Había dejado atrás el brillo de las cámaras, pero su legado seguía vivo. Sin embargo, había un precio que pagar por ese éxito. La fama había sido un arma de doble filo. En su apogeo, Meche disfrutaba de la adoración del público. Pero ¿a qué costo? Las luces deslumbrantes ocultaban sombras profundas. La soledad se había convertido en su compañera más fiel. Cada aplauso resonaba en su mente como un eco vacío. ¿Era realmente libre o solo una prisionera de su propia creación? Mientras miraba al horizonte, una pregunta la atormentaba: ¿qué significa ser verdaderamente libre? La libertad que había anhelado se había transformado en una carga.
La presión de ser un ícono la había consumido. Las expectativas de los demás se habían vuelto cadenas invisibles. En su mente, luchaba con la idea de que el éxito no siempre trae felicidad. Recordaba las noches en las que se desvelaba ensayando sus líneas. La adrenalina antes de salir al escenario era electrizante. Pero, tras cada actuación, la euforia se desvanecía. La sensación de vacío la perseguía. ¿Era suficiente ser admirada? ¿O había algo más que deseaba? La industria del cine había cambiado. Las nuevas generaciones la veían como un relicario del pasado. Se preguntaba si su legado era un faro de inspiración o un recordatorio de lo que había perdido. La lucha interna se intensificaba. Debía aferrarse a su pasado o dejarlo ir para encontrar la paz. En su mente, las imágenes de sus películas se entrelazaban con recuerdos de su vida personal, las risas, las lágrimas, los amores perdidos. Cada personaje que había interpretado llevaba un pedazo de su alma. Pero, ¿quién era ella realmente? ¿La Meche del cine o la mujer detrás de la pantalla? La confusión la envolvía como una niebla densa. Un día, decidió visitar el set de su última película. Las luces estaban apagadas y el silencio era abrumador. Caminó por el escenario vacío, sintiendo el eco de sus pasos. Cada rincón le susurraba historias de su pasado. Se detuvo frente al espejo del vestuario. Allí, vio a una mujer que había luchado por ser vista, pero que ahora se sentía invisible. La lucha por la identidad la consumía. ¿Era la actriz que todos recordaban o la mujer que había sacrificado su vida personal por el arte? La presión de ser un ícono la había llevado a perderse a sí misma. En su mente, la pregunta seguía resonando. ¿Qué significa ser libre? Mientras se perdía en sus pensamientos, recordó a su madre. Una mujer fuerte que siempre le decía que la libertad era un estado mental. No dejes que el mundo te defina, le había dicho. Pero ¿cómo podía liberarse de las expectativas que la rodeaban? La lucha era constante, y la respuesta parecía esquiva. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda. Meche cerró los ojos y respiró hondo. En ese momento, comprendió que la libertad no era solo un destino, sino un viaje. Un viaje lleno de decisiones difíciles y sacrificios. La vida no era blanco y negro, estaba llena de matices. Decidió que era hora de enfrentar sus demonios. La búsqueda de la verdad sobre su libertad comenzaba. No podía seguir huyendo de su pasado. Tenía que reconciliarse con la mujer que había sido y la que quería ser. La lucha interna se convertiría en su aliada, no en su enemiga. Mientras el sol se ocultaba por completo, Meche sintió una chispa de esperanza. Quizás al final, el verdadero significado de la libertad radicaba en aceptar su historia, en abrazar tanto el éxito como el fracaso, en entender que aunque el mundo la había juzgado, su valor no dependía de la opinión ajena. Con una nueva determinación, salió del set. La noche la envolvía, pero en su corazón había una luz. La búsqueda de su libertad apenas comenzaba, y aunque el camino sería difícil, estaba lista para enfrentarlo. La historia de Meche Carreño no había terminado, apenas estaba escribiendo un nuevo capítulo. La historia de Meche Carreño comienza en un pequeño pueblo, donde el sol se oculta tras montañas imponentes. La gente habla de ella en susurros, como si su nombre tuviera un poder especial. Pero ¿qué hay detrás de esa leyenda? ¿Qué demonios la atormentan? Desde joven, Meche fue una soñadora. Su risa iluminaba los días grises. Sin embargo, en su interior, una sombra crecía. La presión de ser la mejor, de cumplir con las expectativas, la consumía. Cada logro se sentía vacío. ¿Era suficiente ser reconocida o necesitaba más? Un día, mientras caminaba por el bosque, encontró un viejo espejo. Su reflejo no era el que esperaba. En lugar de ver a la joven llena de vida, vio a una mujer atrapada en sus propios miedos. Esa imagen la persiguió. La pregunta la atormentaba. ¿Quién soy realmente? La lucha interna de Meche se intensificó. La gente la veía como una heroína, pero ella se sentía como una impostora. Cada aplauso resonaba en su mente como un eco vacío. La fama no llenaba el vacío. La soledad se convirtió en su compañera constante. ¿Por qué no podía disfrutar de su éxito? Una noche, mientras miraba las estrellas, recordó a su madre. Siempre debes ser tú misma, le decía. Pero, ¿qué significaba eso? La presión de ser perfecta la había llevado a perder su esencia. La búsqueda de la aprobación ajena la había despojado de su autenticidad. ¿Era posible volver a ser quien era?
Meche decidió enfrentar sus demonios. Comenzó a escribir en un diario. Cada palabra era un grito de liberación, pero, a medida que profundizaba en sus pensamientos, las sombras se hacían más grandes. Recordó momentos de su infancia, cuando la risa era genuina y no un disfraz. La nostalgia la golpeó con fuerza. ¿Podría recuperar esa alegría perdida? Un día, se encontró con un viejo amigo. Él la miró a los ojos y le preguntó: ¿Eres feliz, Meche? Esa simple pregunta la desarmó. La verdad era que no lo era. La lucha entre su imagen pública y su realidad interna la desgastaba. ¿Cómo podía ser feliz si no se aceptaba a sí misma? La presión aumentaba. Las redes sociales la bombardeaban con expectativas. Cada publicación, cada comentario, era un recordatorio de su lucha. La comparación se convirtió en su peor enemigo. ¿Por qué no podía ser como los demás? La ansiedad la envolvía. La búsqueda de la perfección la estaba destruyendo. Una noche, mientras el viento aullaba, Meche se sentó en su habitación. Las lágrimas caían por su rostro. Se dio cuenta de que había estado huyendo de sí misma. La lucha no era solo externa, sino interna. La verdadera batalla era aceptar sus imperfecciones. ¿Podría encontrar la paz en medio del caos? Decidió dar un paso hacia la autenticidad. Comenzó a compartir su historia. Habló de sus miedos, de sus fracasos. La respuesta fue abrumadora. La gente se conectó con su vulnerabilidad. Se dio cuenta de que no estaba sola. La lucha de cada uno resonaba en su corazón. ¿Era posible que su dolor pudiera ayudar a otros? A medida que compartía su verdad, la presión comenzaba a disminuir. La aceptación de su propia historia la liberaba. La lucha interna se transformaba en una fuente de fortaleza. Meche comprendió que ser auténtica era más valioso que cualquier reconocimiento. La pregunta que la atormentaba comenzó a encontrar respuestas. ¿Quién era realmente? Era una mujer en constante evolución, con cicatrices que contaban su historia. La leyenda de Meche Carreño no solo era sobre su éxito, sino sobre su viaje hacia la aceptación. La lucha interna que había enfrentado la había moldeado. Cada lágrima, cada risa, formaba parte de su esencia. La historia de Meche es un recordatorio de que detrás de cada leyenda hay una lucha interna. La búsqueda de la autenticidad es un camino lleno de desafíos, pero también de descubrimientos. Así, mientras el sol se oculta tras las montañas, Meche sonríe. Ha encontrado su voz. Ha aprendido a vivir con sus sombras. La leyenda continúa, pero ahora es una leyenda que abraza su verdad. Si quieres conocer más sobre vidas icónicas y sus historias, no olvides suscribirte y acompañarnos en este viaje emocional.